Paulo Freire, en el primer capítulo de la Pedagogía del Oprimido, desarrolla la educación popular como metodología. Cree que hay que educar por fuera de la escuela y que es la escuela la que reproduce las desigualdades. Apunta a humanizar al hombre y apuesta al descubrimiento del sí, que cada uno tiene que descubrirse a sí mismo. Cree que la sociedad está fuertemente deshumanizada. También crea una dialéctica en la que plantea que hay sujetos que están oprimidos, otros que son opresores y en tercera instancia otros que son liberados, humanizados. Es decir, que hay un grupo que deshumaniza al otro. Piensa cómo podemos hacer para liberar a esos que se sienten menos y para que no crean que son menos, porque claramente ellos creen que son así. Empieza a pensar en qué consiste la situación de opresión. En primera instancia, algunos que se sienten más y otros menos. Y en segunda cuestión, es que el oprimido aloja dentro de él también al opresor, es decir, que convive dentro de él. Uno de los elementos básicos en esta mediación es la prescripción, que es la imposición de pensamientos y pautas. Por lo tanto, los oprimidos temen a la libertad. Los que se encuentran adaptados y acomodados temen a correr el riesgo de asumir esa libertad, porque ella significa una amenaza. Sufren una dualidad dentro de su ser. Son ellos y a su vez son el otro yo, introduciéndose en ellos como conciencia opresora. Su lucha se da entre ser ellos mismos o no, entre despachar o no al opresor que llevan adentro. La superación de la situación opresora implica reconocimiento, es decir, que el oprimido reconozca que es oprimido y que el opresor reconozca que está oprimiendo. Entonces, para liberarme es necesario entrar en la praxis liberadora. La praxis es la reflexión y acción de los sujetos sobre el mundo para transformarlo. Sin esto, no se da la superación de esta dialéctica contradictoria opresor-oprimido. Para cerrar este capítulo, tomamos las palabras del autor. Por esto, la liberación es un parto doloroso. El hombre que nace de él es un hombre nuevo, hombre que solo es viable en y por la superación de la contradicción opresores-oprimidos, que, en última instancia, es la liberación de todos. Nadie se libera solo, sino que necesitan de otros para hacerlos. Por lo tanto, los hombres se liberan en comunión. En el capítulo 2, Freire habla de la concepción bancaria de la educación como un instrumento de opresión, su contradicción educador-educando y la educación liberadora. En esta concepción bancaria, él sostiene que la educación se transforma en un acto de depositar, en el cual los educandos son los depositarios y el educador quien deposita. Se conduce al educando a la memorización mecánica del contenido narrado y se lo trata como un recipiente vacío al que hay que llenar. Entonces, el educador es quien hace los comunicados y depósitos y los educandos quienes reciben pasivamente, memorizan y repiten eso que memorizan. En esta visión, el saber es una donación de quienes saben a quienes son considerados ignorantes. Es así que el educador será siempre el que sabe y el educando el que no sabe nada. Esta posición rígida niega la educación y el conocimiento como procesos de búsqueda. En esta visión bancaria, los hombres son vistos como seres de adaptación, de ajuste. También, Freire sostiene que para esta educación, pensar auténticamente es peligroso, porque si se pensara auténticamente, podrían actuar, reflexionar y transformar todo. Y la educación bancaria no necesita sujetos que piensen auténticamente, sino sujetos que sean sumisos y dominables para poder mantener la situación tal cual está. Al contrario de esta concepción bancaria está la educación problematizadora. Esta educación no puede ver a los hombres como objetos de depósito, sino como cuerpos conscientes. La educación liberadora no puede ser el acto de depositar, sino que es un acto cognoscente. Esta concepción no puede ser liberadora, sino si superara la contradicción educador-educando. Acá el educador no es solo el que educa, sino el que mientras educa, también es educado mediante el diálogo con el educando. A su vez, los educandos dejan de ser receptores dóciles y se vuelven investigadores críticos. Así, ambos se vuelven sujetos del proceso y crecen juntos, construyen el saber. La realidad ya no se presenta como algo estático, sino como una realidad que se va transformando. Esta educación de carácter auténticamente reflexivo implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad. Entonces, mientras la educación bancaria recalca la permanencia, la liberadora refuerza el cambio. Para Freire, en el capítulo 3, señala que lo más importante es la esencia del diálogo, porque la existencia del ser humano no puede ser silenciosa, y justamente existir es pronunciar el mundo, transformarlo, y los hombres se hacen en el diálogo.
en la reflexión, en la acción y en la palabra. Por eso, no hay diálogo si no hay un profundo amor al mundo y a los hombres. El amor es un acto de valentía, es un compromiso. Por eso, donde existe un hombre oprimido, el acto de amor radica en comprometerse, y esto tiene que ver con la liberación, que indica su contrario, el tema de la dominación, como objetivo que debe de ser alcanzado. También es importante entender que no hay diálogo si no hay humildad, porque si no el diálogo se rompe, ese encuentro entre los hombres para la tarea en común de saber y actuar, y tampoco no sería posible el diálogo. Este intercambio con los demás si no tenemos fe en su poder del hacer y rehacer, y esto conlleva a tener confianza. Lo que implica pensar críticamente es el diálogo. Sin este no hay comunicación, y si esto no está, no hay educación. Por eso, lo importante de la educación liberadora y no bancaria es que los hombres se sienten sujetos de su pensar, de su propia visión del mundo, de su punto de vista. Hay que establecer diálogo con el pueblo. Para eso hay que integrarse a la vida del hombre. Así, a través de la educación problematizadora, estos elementos se conjugan para generar conocimiento. Estos se encuentran en la realidad social que rodea al individuo, solo que están envueltos por las situaciones límites que los opresores generan. Se puede decir también que estas acciones pretenden superar opuestos emprendidos por los opresores. Aquí llegó la hora de conquistar al oprimido con el diálogo concreto, donde aparece la colaboración de éste como una forma de emancipar al pueblo, con el compromiso mutuo de la lucha por la liberación, donde se alcanza una praxis revolucionaria, siempre acompañada por los participantes, con humildad y diálogo constante, a que de la mano con la unión toman el camino hacia la liberación, en donde la cultura, sin caer en la ideología, va a ser revolucionaria y va a superar las acciones opuestas por los opresores. Es decir, va más allá de la inducción, la cultura como el acto creador que los reivindica con otra visión del mundo. ¿Por qué es importante leer a Freire en la formación docente? Es importante leer a Freire en la educación primaria, ya que era un pedagogo, político, pensador y escritor, que consideró la educación como una política liberadora y que ésta debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo, donde emprendió su lucha con la denominada educación bancaria. Él tiene el concepto de que no hay educación sin educador ni educando, también de la importancia que tiene el otro en el tiempo y el espacio, que la educación tiene que ser transformadora, política y revolucionaria. Es importante leerlo en nuestra carrera, ya que tiene ideas auténticas, reflexiones sedimentadas por su propia experiencia y la inquietud constante. Como futuras docentes, nuestra meta es poder ayudar a que cada estudiante pueda reflexionar por sí mismo, en donde se sientan cómodos en participar y exhibir sus ideas delante de sus pares, donde su aprendizaje debe aparecer mediante la interacción con sus compañeros y con sus docentes, y saber que cada persona es muy diferente a las demás. Tenemos la responsabilidad no de intentar amoldar a los estudiantes, sino de desafiarlos en el sentido de que ellos participen como sujetos de su propia formación.